ahí. We need to move toward the renewable energy in order to stabilize our economy Giving and of the course, people this knowledge, because in my project we want to research program that will block us the Issues equatorial to bring innovation in smoking fish process. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Galvis y yo soy la presidenta del capítulo colombiano de la OWS de Colombia, y es un gran honor para mí darles la bienvenida a este evento de detrás de cámaras del OWSD Visions Project Colombia. Pues primero quisiera contarles, para los que no conocen, sobre la OWSD. La OWSD es una organización de mujeres en ciencia para el mundo en desarrollo que busca aportar o reforzar el rol de la mujer en el proceso del desarrollo de estos países, así como promover su liderazgo en posiciones científicas. Y digamos que parte de esta misión incluye el apoyo a la formación de estos capítulos nacionales. Entonces, pues si no nos conocen, pues los invito a que nos busquen en redes sociales. Pero digamos que lo que nos trae hoy acá es este proyecto que fue liderado por Nicole Leguiza y del cual acabamos de ver el trailer. Y realmente es un proyecto muy bonito que está ligado a visibilizar a las científicas de países en desarrollo. Nicole es una cineasta italiana y ella ha trabajado por mucho tiempo en colaboración con la OWSD, pero cuando empezó la pandemia, pues digamos que su capacidad de viajar y ir a estos países a grabar a científicas y contar sus historias, pues se vio un poco obstaculizado. Entonces ella creó este proyecto para enseñar y compartir su conocimiento con cineastas en estos países o con las científicas mismas, para empoderarlas y que aprendieran a contar sus historias de vida. Este proyecto comenzó en el 2020 y Colombia logró participar ahorita en el 2022. Fuimos muy afortunadas porque tuvimos dos videos de dos directoras diferentes que nos acompañan hoy, y pues que hoy vamos un poco como a tener un conversatorio, algo muy casual, para que hagamos un poco como esa transferencia de conocimiento que hace parte del objetivo del proyecto OWSD Visions, y es que ese conocimiento que transfirió Nicole en este caso, bueno, a Ángela María Rojas, que ahorita se los va a contar, y a Mónica Vicen Díaz, pues que ese conocimiento también se ha compartido con otras personas en Colombia y con cualquier persona que realmente quiera aprender a contar historias de mujeres o historias de vida. Entonces, pues quisiera invitar a Ángela y a Mónica a que necesitan ahí.
enciendan sus cámaras y que nos cuenten, pues bienvenidas, primero que todo, muchas gracias. No sé si me faltó decir algo, pero digamos que yo estuve acompañando a Ángela y Mónica al principio, como en el proceso de presentar a Nicole, y pues ha sido muy bonito ver esto, pero pues me gustaría un poco comenzar, pues que nos cuenten quiénes son ustedes, qué hacen, y un poco qué las motivó a participar en este proyecto de OWSD Vision. No sé. Gracias, Laura. Si quieres comienzo, Mónica, porque tenemos muy poquito tiempo y seguramente se nos va a pasar muy rápido. Mi nombre es Ángela María Rojas Martínez, soy doctora en psicología de la Universidad de los Andes, y bueno, mi trayectoria profesional tiene que ver con el ámbito de la investigación y la ejecución de proyectos de evaluación de políticas públicas relacionadas con sexualidad, género e infancia generalmente, y con el diseño de proyectos en teoría de cambio. Ese es mi ámbito de trabajo y creo que nos preguntabas por qué nos motivamos a participar en el proyecto. A mí me llegó la invitación de la OWSD Capítulo Colombia, como creo a todas las integrantes del capítulo, y dentro de la amplia información que la organización transmite a sus integrantes, este llamado me llamó la atención porque he trabajado anteriormente asesorando a medios de comunicación como asesora temática de series para niñas y niños con perspectiva de género y como asesora también temática en series para adolescentes sobre sexualidad. Y como me interesa mucho la divulgación científica y realizamos en otra oportunidad cuando estaba como integrante de la Red Colombiana de Mujeres Científicas una investigación justamente sobre qué productos había sobre científicas colombianas, pues me cayó perfecto y yo dije, me interesa mucho saber cómo podría yo mejorar, digamos, esa asesoría a los medios. Y ahora más adelante les comentaré que luego me encontraría con algo mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Entonces la motivación fue justamente aprender, inicialmente era aprender un poco más sobre cómo podría asesorar productos que tuvieran como objetivo final divulgar las historias de vida de las científicas. Muchas gracias, Ángela. Y creo que también es importante algo que me olvidó decir, es que sí, nosotros, digamos que como capítulo dijimos al secretariado como si estamos interesados en participar en este proyecto, pero después internamente pues tuvimos que mandar como esta convocatoria de, bueno, quién quiere ser la persona que va a recibir esta formación. Y digamos que en nuestro caso a Nicole le gustó tanto como los dos proyectos, los dos perfiles que mandamos y ustedes dos, que decidió hacer dos, o sea, en teoría solo deberíamos tener uno. Entonces, pues creo que también eso muestra mucho como la motivación. Mónica, si quieres seguir tú. Gracias, Laura. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Mónica Díaz Artunduaga, soy bacterióloga, tengo una maestría de Erasmus en ciencias, trabajo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y también trabajo como consultora en acreditación para laboratorios de ensayo, específicamente para ensayos clínicos, y pues también soy miembro de la OWSD. ¿Cómo empezó esta historia? Realmente yo la vi o recibí una invitación para conocer sobre el Festival de Cine de Mujeres en la Ciencia que organizó la OWSD y junto con el Consejo Internacional de Ciencias, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y en el festival se celebraban las historias de mujeres científicas. En esa oportunidad hubo 10 cortometrajes y recuerdo que eso me enganchó muchísimo, porque yo nunca había visto que se contara la historia de una científica de esa manera, o sea, en un cortometraje. Entonces, cuando se presentó la convocatoria, yo no lo pensé, dije, yo quiero participar en eso. Y de hecho, pues mi enfoque de trabajo siempre ha sido el de mujer con emprendimiento científico. Ya había hecho otro tipo de trabajos con ese mismo enfoque. Entonces, pues siempre me ha llamado la atención porque también ha sido mi propia historia y ya había trabajado con Paola anteriormente. Entonces, cuando me presenté, ya tenía la historia en la cabeza y ya tenía la científica también en mente. Entonces, eso hizo como que se facilitara mucho
tener claro qué era lo que quería mostrar y cómo era que quería mostrar esa historia. Entonces, pues pienso que ha sido como lo que más me llamó la atención es cómo contar esa historia, cómo comunicar esas contribuciones de otras mujeres en la ciencia y pues cuando hay la oportunidad, pues no dudé en hacer parte de eso. Sí, yo creo que Nicole tiene una frase que es como la frase, digamos, el moto del proyecto y es esto de como todos los científicos tienen una historia, pero no todos los científicos saben cómo contar esa historia. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Como que a veces no pensamos o sea, hay un arte para contar una historia, no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que eso fue algo que ustedes aprendieron durante este proceso, ¿no? Como de, me imagino que hay muchas cosas que nos esperaron, pero un poco volviendo a lo de Mónica y de estas empresarias, eh, pues, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿por qué escogieron, digamos, en el caso de Ángela, tú escogiste a Elvia Vargas, eh, ¿qué te llevó a escoger a Elvia? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu motivación, digamos, para contar su historia de vida? Bueno, eso es muy importante, esa pregunta es muy importante porque además hace parte del proceso que finalmente uno va a producir y a ejecutar cuando se produce ya el video. Y Nicole, digamos, hace mucho énfasis en ese tipo de cosas. Básicamente la elección, inicialmente yo decía, genial recibir esta formación porque en la investigación que hicimos identificamos 144 científicas que como ustedes imaginarán, nadie conoce o muy pocas personas conocen y muy pocas de esas 144 son reconocidas en el país como por su nombre, digamos. Entonces, una de las cosas que me interesaba es con esta formación, qué bueno poder luego poder contar las historias de estas mujeres, particularmente algunas. Por ejemplo, a mí me interesaban las mujeres que están ya en su tercera edad, por ejemplo, las científicas que están en su tercera edad, las científicas que han fallecido, por ejemplo. Yo decía, este conocimiento tan importante que el país no conoce, que el país no está utilizando, y que bueno, para mí siempre ha sido muy importante y es un interés que tengo ahí latente todo el tiempo, cómo hacemos que este conocimiento no se pierda, que este conocimiento realmente pueda ser ya sea aplicado si es posible o por lo menos conocido para poder tenerlo como antecedente de nuevas investigaciones sobre los temas o como la parte histórica pues, de la ciencia en Colombia en las diferentes disciplinas. Entonces, ese fue un primer criterio y es que yo quería contar la historia de esas mujeres que ya han tenido un recorrido. Y el segundo criterio, cuando ya me decidí y cuando empezamos el proceso, porque como les digo, inicialmente fue, decir, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Yo supuse que era un proceso de formación, digamos, tradicional, donde nos iban a dar algunos elementos virtualmente, pero no me imaginaba que involucraba todo lo que involucró. Entonces, cuando ya empezamos el proceso, a diferencia de Mónica, pues yo tenía este interés general, pero tuve que tomar una decisión, escoger una persona. Y cuando ya tuve que tomar la decisión, pensé en mi mentora, de la cual quienes me conocen saben que hablo constantemente de ella, porque considero que es una de las personas que más sabe desde el punto de vista científico sobre sexualidad en el país y que ha tenido un impacto importantísimo que digamos que el país desconoce y que creo que es muy importante divulgar ese conocimiento. Entonces, ese fue básicamente mi segundo criterio para elegirla. Además, porque Elvia está en una etapa en donde ya tiene un legado amplio, ya no está tan activa como antes y por eso para mí era muy importante que ese legado, y es muy importante que ese legado no se pierda. Ese básicamente fue el criterio. No, y creo que tienes, o sea, creo que eso es algo muy cierto que digamos ahorita pues estamos de pronto muy interesadas en mostrarnos a nosotras o lo que está pasando y no pensamos en estas pioneras, ¿no? Que abrieron espacios y que pues como en ese momento nadie contaba historias de mujeres científicas, pues entonces digamos que no han tenido esa oportunidad. Entonces pues, sí, es muy bonito ese enfoque. Mónica, no sé si quieras hablar un poquito más de tu elección. Pues bueno, realmente como yo ya la había elegido, era lo que yo tenía en mente, no fue muy difícil en la decisión, de hecho lo más retador era que ella aceptara, ¿no? O sea, hacer parte del proyecto. Entonces ahí viene otro proceso y es donde
lo que mencionabas, Ángela, es que nosotros no entendíamos muy bien qué era, pero queríamos hacer parte del proyecto. Entonces ahora hoy explícaselo a la científica para que haga parte de este proceso contigo. Entonces, pues pienso que hubo un grado de confianza también, donde todo como que se mezcló y permitió que las cosas funcionaran, pero es más como confiar en el proceso en el que pues va a salir muy bien y de parte de las dos vamos a hacer lo mejor para que funcione. Eh, para mí también fue un gran logro porque eso trae un aprendizaje muy importante y es escuchar muy bien o estar muy atenta para poder transmitir la esencia de su historia, para canalizar como la identidad y sus logros y eso también requiere entender muy bien a la otra persona con quien tú quieres contar su historia y pienso que eso fue muy importante porque pudimos tener un balance, pudimos tener mucha química, entender muy bien, más allá de sus logros o sus metas, es como entender muy bien su historia. Yo quisiera, Laura, mencionar algo sobre lo que está diciendo Mónica, porque creo que ese ya es un aspecto, no sé si llamarlo técnico, pero sí clave en el proceso, y es justamente el consentimiento de la científica. Uno cree que eso es una cosa sencillamente que es uno habla con la científica y ya, y no es tan así. Es decir, cada científica obviamente tiene, como cualquier otra persona, sus propios intereses, las cosas que valora más. En mi caso, a pesar de que con Elvia nos une una larga trayectoria, primero como tutora, luego como mentora de vida, luego como amiga, aunque casi nunca nos vemos, realmente, a pesar de esa relación, Elvia no es muy dada a aparecer en público. Y yo tuve que hacer un esfuerzo importante para convencerla de que participara en el proyecto. Ella tampoco, además que como Mónica dice, tanto quien dirige el proyecto como la protagonista, la científica que va a aparecer como protagonista, no sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, hay un grado de incertidumbre y eso es importante tenerlo en cuenta desde el comienzo. Cada uno pone su mejor parte, pero no sabemos finalmente, al final, qué va a salir, ¿no? Es parte del proceso creativo. Claro, yo creo que eso les debe haber, o sea, debe generar un poco de miedo de que terminan su video y se lo muestran a la científica y que les diga, no, no me gustó, o "No, eso no soy yo, o eso no es mi obra o mi legado". O sea, que hay cierta responsabilidad, ¿no? Cuando estás contando una historia que no es propia y que, bueno, que uno no piensa, ¿no? Cuando uno no lo ha hecho. Digamos, yo seguí el estudio que ustedes realizaron desde la Red Colombiana de Mujeres Científicas y una de las cosas que me marcó mucho fue que ustedes decían que la mayor, o sea, la producción de todo este material sobre científicas ha sido realmente hecho por las propias científicas, o sea, hemos sido como un poco nosotras mismas las que hemos empezado como a contar esa historia y como a hacer ruido, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que aprendamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces no sé qué lecciones o qué aprendizajes tuvieron durante este proceso y que de pronto no esperaban, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que uno puede decir, bueno, tienes que coger la cámara así, no así, o bueno, digamos, cosas técnicas de pronto que sí, pero digamos esto del consentimiento, no sé si hay como otros aprendizajes así que quieran compartir y que de pronto las sorprendieron porque como somos científicas, pues no nos conocemos, ¿no? De esos aspectos. Sí, total. Yo pienso que lo más retador para mí es que contar historias con contenido científico es muy retador. O sea, a veces cuando trabajamos en ciencias nos cuesta mucho simplificar o explicar en lo que estamos trabajando de una manera sencilla, o sea, para que todos lo comprendan, pero integrarlo en una historia de vida, creo que esos retos personales lo hicieron mucho más orgánico, lo hicieron mucho más como empático y real, como integrarlo a su historia de vida que algo idealista sobre una científica y su emprendimiento, que eso es lo que vemos en general, como, ay, mira, ella sí lo pudo hacer. Claro, pero eso también tiene otros roles, tiene otros retos personales que se abordan en esta historia. Y pienso que eso hizo toda la diferencia versus otras logros o resúmenes que también vemos en publicaciones o en artículos, porque pues vemos es como su trayectoria, pero pues como persona no la conocemos mucho
qué otros retos personales tuvo que afrontar. Entonces, pienso que más allá del proceso de formación y del reto pues de la cámara y de que no conoces muy bien tus herramientas porque no te dedicas a eso. De hecho, estábamos muy limitadas porque trabajamos, yo lo hice con mi teléfono, entonces el enfoque, el desenfoque, en fin, el uso del micrófono, se me descargó el micrófono mientras hacía una gran parte importante de la entrevista y tener que decir a Paola, oye, es que se me apagó el micrófono, tenemos que repetirla, no teníamos tiempo para eso, se nos fue la luz del día que estaba preciosa, tocó en el laboratorio, había mucho ruido, pasó un perro, pasó un carro, en fin, todo eso. Pienso que más retador es que se convierte ese espacio en un canal para dar voz, para contar una historia a otras mujeres y como hacerlo mucho más empático, humanizar mucho más la historia y eso pues me pareció que era el verdadero reto. Sí, Mónica, tú empiezas a contar esto y me da mucha risa porque realmente fueron muchos aprendizajes y muchos retos, creo, de los cuales hablaremos después. Pero en cuanto a aprendizajes, yo trataría como dividirlos en dos bloques, unos que tienen que ver con los aprendizajes técnicos, otros con los aprendizajes pedagógicos, por llamarlos de alguna manera. Entre los aprendizajes técnicos, y digo, si yo fui capaz, cualquiera puede ser capaz de hacer un video de esta naturaleza que es exigente realmente. A pesar de que uno utiliza su celular constantemente, pues toma fotos, etcétera. Yo no soy una persona, y creo que eso le pasa a varias científicas también, que suela tomar muchas selfies o estarme tomando fotografías. Sabemos que nuestros hijos jóvenes cercanos son muy expertos en ese tipo de cosas, pero por lo menos yo no lo era. Entonces, Nicole ha diseñado un programa, que es lo que nosotros quisiéramos también en el futuro compartir con ustedes, de tal manera, paso a paso, tan bien diseñado, que realmente logra que tú vayas en el proceso. Entonces, en la parte técnica, yo siempre menciono cosas como las siguientes. Es cuántos segundos mínimo debes tú tener tu celular grabando el video para que realmente ese video sea útil. Cosas como esas, ¿cierto? ¿Cómo debes tomar el celular para que igualmente ese video quede bien? ¿Cómo debes construir la estructura? ¿Qué elementos debe tener la estructura de la historia mínimos para que realmente podamos como recoger algo fundamental? Y que desde mi perspectiva, Nicole, lo que ella hace mucho énfasis en el tema humano. Uno al principio dice, sí, lo humano. Luego lo entiende al final, y es que ella lo que intenta al recoger la información es que la historia logre conectar desde por qué el interés en esos temas, pero desde lo humano, no es desde lo técnico científico, sino es para que él o la espectadora de ese video pueda entender que ahí hay una lógica interna, ¿cierto?, que permite entender esa historia y cómo esa historia tiene un impacto final gigante, pues, para la sociedad. Entonces, esos elementos fueron parte de los aprendizajes. Y en lo pedagógico, Nicole utiliza una asesoría que ella es, a pesar de no ser, digamos, de nuestra cultura, como ya dijo Laura, ella es italiana. Ella dice que no habla español, pero realmente habla bastante bien español. Y eso fue fundamental para mí, que mi conversación en inglés es absolutamente deficiente. Y ella tiene una pedagogía que va no solamente paso a paso, sino que es muy flexible del proceso creativo, a pesar de que es muy exigente con las fechas. Entonces, hay unas entregas, hay unas fechas, pero al mismo tiempo no te va atosigando ni te va presionando, sino simplemente pues hay que entregar esto. Y algo que me pareció muy importante, no sé cómo lo logra Nicole, me imagino que tiene que ver con la gran experiencia que tiene, y es que ella logra identificar aspectos psicológicos de la científica a pesar de no conocerla. Es decir, yo conozco a Elvia desde hace ya casi 20 años, y me impresionó cómo ella, a través de la información que se da por la estructura, lograba captar cosas que yo decía, increíble. O sea, ella captó eso, y eso es algo que solo sabemos las personas muy cercanas a Elvia. Entonces, y me imagino pues que no solamente es por la experiencia, sino además porque ella tiene en el proceso esos pasos que le van dando como el insumo para ir entendiendo qué es como lo importante en la historia de esa persona en particular.
Sí, yo creo que esta parte del humano es súper importante y también creo que es un error que cometemos mucho como cuando contamos historias de científicas y es que es eso, nos enfocamos en los logros, ¿sí? Y creo que a veces lo que hacemos es que, o sea, digamos, hacemos videos para inspirar y lo que hacemos a veces es alejar a la gente porque la gente dice, yo nunca voy a ganarme todos esos premios y yo nunca voy a lograr hacer todas estas cosas que esta gente ha hecho y qué increíble, ¿no? Y de cierto modo es cuando cuentas la parte humana y te das cuenta que esa persona es igual que tú, o sea, que ha tenido otra experiencia de vida o ha tenido una experiencia de vida muy similar, o sea, pero pues que no es algo inalcanzable, ¿no? Y lo importante de tener esa, como esa relación, ¿no? Como poder decir, ah, esta persona es humana y esta persona hace esto porque le gusta o tiene un interés o quiere ayudar, o, ¿no? Y como poder decir, ah, yo también quiero ayudar y yo también quiero, eh, y sí siento que eso es algo que pues no solo nosotros en este ámbito, pero también otras personas deberían tener más en cuenta cuando cuenten sobre mujeres científicas, ¿no? O pues que cuenten historias de vida. Bueno, creo que Mónica estaba contando un poco como de las cosas que les pasó grabando. No sé si les gustaría contar un poco como sus anécdotas. Yo tengo los videos ahí, también si quieren puedo buscar como los momentos si quieren. Pero no sé, cuéntenos un poco cómo fue la grabación como tal, las entrevistas, no sé, cosas que nos quieran compartir. Bueno, pues creo que eh, en ese desafío de contar historias y de trabajar en carreras de ciencia, también hace que nuestro background sea muy metodológico, ¿no? O sea, que nosotros necesitamos el A, B, C, D, E, sí, o sea, como que necesitamos que todo salga como debe ser. Y pues este es un proceso muy creativo que también requiere mucha flexibilidad. Entonces, este aprendizaje de ser flexibles, de traer o de ver las cosas como vayan llegando, también es retador, porque pues lo que decías, Ángela, que tenemos unas entregas y eso está perfecto para nuestra forma de pensar, pero no está tan perfecto para un proceso creativo, porque pues ahí mismo vienen muchas otras cosas, entre esas el tiempo, el clima, el ruido, el uso de las herramientas tecnológicas e incluso la creación de las preguntas. Entonces tú ya traes estructurado una entrevista, un orden lógico, una secuencia en la que tú vas a empezar a desarrollar tu historia y pues de pronto no, eso no es lo que funciona, ¿sí? Entonces, pienso que para mí el tener las herramientas es perfecto, es maravilloso, me ajusté perfecto como al esquema y a lo que tenía que ir a hacer en cada una de las situaciones, pero no todo funciona así, o sea, no todo es tan metodológico y, por ejemplo, que se presentara el día que yo iba a hacer las grabaciones con Paola, lo hicimos en Corpabet, y ese día estábamos esperando hacer unas tomas maravillosas porque iban a llegar pescaditos, iban a llegar incluso, allá no recuerdo qué más iban a llegar, pero eran unas muestras. Entonces, mientras llegaban, yo pues me puse a grabar el laboratorio, a tomar las tomas de los peces y demás, bueno, como por intentar ganar tiempo. El hecho es que las muestras no llegaron, tampoco pudimos hacer la entrevista ese día porque se le presentó otra cosa de trabajo, entonces me tuve que ir al centro de Bogotá a hacer unas grabaciones como X ahí random para poder tener más espacio, porque bueno, parte de lo que yo no conocía y aprendí es que no solamente es la entrevista, o sea, no solamente es la grabación a la persona que le estás entrevistando, sino que esto también tiene unas imágenes que dan contexto a la entrevista. Entonces, digamos que si estamos hablando de el laboratorio, pues las imágenes que lo acompañan serán de laboratorio. Si estamos hablando de el atributo social del proyecto, pues también me voy a ir hacia quién impacta. Entonces, pues como tú no eres sensible a eso, pues no, era la entrevista y ya está. No, o sea, tienes que crear tu historia acompañada también de imágenes que apoyan que el espectador también entienda lo que está contando o la historia que tú estás narrando. Entonces eso también fue muy importante verlo y pues te hace incluso más sensible. Ahora que veo documentales o que veo otras cosas, digo, ah, mira qué bonito, o sea, esto lo apoyan o lo soportan de esta manera. Pero bueno, fueron tantas cosas que esa fue la que más me quedó grabada.
Sí, así es, sí, y cuando, como decías, Mónica, al comienzo, cuando la formación de uno es otra, la experticia es otra, entonces algunas de las cosas que uno pueda decir posiblemente para una persona que se dedique a realizar videos sea lo más obvio, pero no para quienes comienzan un proceso de contar una historia de una científica. Entonces, por eso es tan importante esos datos. Los retos, muchísimos, muchos, muchos. Por ejemplo, imagínense ustedes haber elegido la protagonista, haber hecho Perdimos a Ángela. Sí, yo te escucho bien. Bueno, si quieres, démosle un poquito. Yo me acuerdo que una de las cosas también que hablaban mucho era de la cantidad de video que tienen que tomar. O sea, no sé si quieres contar un poquito sobre ese tema. Sí, era lo que les comentaba, que pues tú piensas que vas en la estructura de crear la entrevista, de crear las preguntas, digamos, de haber hecho como las tomas, pero cuando tú, por ejemplo, haces unas tomas iniciales, a veces no has entrado como en suficiente confianza, ¿sí? Con la científica. Y pues tú también estás un poco como a la expectativa, no estás como tan suelto, no estás como tan fluido, y la forma en la que nosotros contamos las cosas es también como de una manera muy científica. Entonces, la idea era que pues para todo público en general pudiese como haber un espacio donde se pudiera entender cuál era la vida de esta, o la historia más bien de esta científica, pues tenía que ser muy claro en lo que trabajaba, por qué había querido trabajar en eso, cuáles también fueron como las motivaciones más allá del para qué, o más allá del por qué, era como el para qué. Entonces tuvimos que repetir varias veces las mismas preguntas para tener suficiente información, y de pronto, pues cuando ya estábamos terminando la entrevista, después de una hora, hora y media después, volverlas a repetir para que ella pues ya se sintiera como más en confianza y saliera como mucho más fluido también en lo que ella respondía. Mm, y eso requiere mucho tiempo. Eso es algo importante. Nosotros no sabíamos qué tanto tiempo se requería invertir para poder hacer este proyecto, y se requiere mucho y mucha paciencia también por parte de la científica, porque pues tú vas a cometer errores, es normal al principio, y eso también requiere que dupliques un poco, reproceses un poco algunas cosas, algunas tomas, preguntas. Bueno, no sé, voy a abrir un poquito el espacio a si alguien tiene alguna pregunta, o puede escribir en el chat o puede poner su cámara y hablar, lo que quieran. Pero si no, pues mientras tanto les voy a contar un poquito de cuál es la idea también de este proyecto, y es que, pues como decía al principio, pues OWSD Visions es como un proyecto de transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, pues nos gustaría de pronto empezar a identificar a personas que estén realmente interesadas en esta parte de contar historias de mujeres. Entonces, pues este evento es un poco como un abrebocas, pero pues nos gustaría que si ustedes realmente están interesadas en tener su propio proyecto, en hacer su propio video, pues que nos envíen un correo a la owsd.colombia@gmail.com. Entonces te los pongo en el chat. Y que nos cuenten un poco su historia, porque la idea sería que más adelante pues tengamos de pronto una sesión de formación un poco más técnica, un poco más guiada, con base a todo lo que Mónica y Ángela pues aprendieron durante su formación. Bueno, dale, Naira. Hola, buenas tardes. Hola, Naira, Es ¿cómo que estás? una parte ahorita cuando Mónica hablaba de que cuando uno tiene ya el guión preparado, las preguntas preparadas, yo me sentí muy identificada, porque particularmente lo mismo me pasó en el momento en que estoy grabando el podcast, la temporada del podcast. O sea, una cosa es lo que uno prepara, las preguntas que uno le hace saber a su interlocutor, y otra cosa es cómo se van dando las cosas dentro de la misma entrevista, dentro del mismo compartir. Entonces, es un reto, es bastante retador. Pero yo quisiera preguntarte, digamos, de todas estas
dentro de la preparación y la ejecución, ¿cuál ha sido la parte más compleja para ti de desarrollar? Creo que fue el proceso de edición, porque tú ya tienes, o sea, también es un poco los memes de expectativa realidad, o sea, literal, tú tienes una expectativa y te imaginas como, no, o sea, todo para ti en el momento de edición es importante. Entonces tú dices como, no, no le quiero quitar esto. Ay, no, es que me gustó cómo saluda acá. Entonces, finalmente eran como 40 minutos tal vez de sola entrevista, o sea, sin videos de fondo. Y de esos 40 minutos los pude reducir en la primera etapa a 15, pero el video eran 5. Entonces como que, no, es demasiado, o sea, quiero que esto salga. Entonces para ti el video se convierte como en algo tan personal que tú no quieres quitar nada, o sea, todo se vuelve importante, es como un artículo, pienso yo, que todo lo quieres meter ahí, pero aquí tienes que ser como muy inteligente en la forma en la que gestionas esa información para que se entienda, pero no de manera tan detallada. Entonces, por eso decía que era muy retador, porque para nosotras como científicas, pues queremos como dar detalle de toda la parte científica, pero pues eso no era solamente eso, o sea, también hay que enfocarnos en otras cosas que son muy importantes y todo se vuelve importante. Entonces, digamos que ese Marco fue la persona que nos apoyó también en el proceso de edición, porque en el proceso creativo de construcción del video, pues es muy fácil como recortar las partes. Pero yo le decía a Marco, bueno, ¿y tú cómo haces para que se vuelva fluido y bonito? Porque entonces se veía como recortada, como la parte recortada y luego se encimaba la siguiente parte del video. Y eso también parte mucho de cómo tú construyes la entrevista. Entonces, si tú haces las preguntas con un hilo conductor, lo más probable es que no tengas que recortar tanto. Pero pues también es ir creando la historia en el sentido de que la persona se sienta tranquila de ir contándola y no tengas tampoco que recortar tanto, sino extraer como esos pedazos. Lo más importante que te pareció. Para mí eso fue muy difícil. Es como reducir la historia a 5 minutos, fue lo más retado. Muchas gracias. Disculpen que justamente se me fue el internet y Nada. hablando de los retos que estaba hablando de los retos que decía que son muchos. Inicialmente el audio, por ejemplo, hacer un buen audio no es tan sencillo. Entonces, empezar por comprar un micrófono, conseguir un trípode, ese tipo de cosas que uno no necesariamente o todos no necesariamente tenemos. Otro de los retos, por ejemplo, fueron ciertas imágenes. En el caso mío es una científica social que si bien la psicología hace parte del área de la salud, los temas muchas veces no se pueden contar de manera tan concreta, ¿cierto? Como otro tipo de temas que tienen que ver con disciplinas diferentes. Entonces, contar la historia no, se hace a veces más difícil poder ejemplificar ese tipo de cosas. Entonces, en nuestro caso necesitábamos imágenes que tuvieran que ver con los métodos cuantitativos, pues porque él ya hizo mucha investigación de tipo cuantitativo. Y conseguir imágenes es sencillo, pero la idea no era conseguir o trabajar con imágenes de otros, sino con las nuestras. Entonces, eso fue una cosa que me costó mucho trabajo para hacer una imagen, hacerla yo y grabarla yo, de tal manera que pudieran aparecer los números. Entonces, alguien puede decir, no, simplemente se consigue una imagen gratuita, pero no es lo mismo. Y fue hasta muy interesante porque finalmente las imágenes que salieron fueron justamente las investigaciones de sexualidad y no fueron otras que no tenían nada que ver con la historia que estábamos contando. Otro de los retos les contaba antes de que se fuera el internet, de que me quedé sin protagonista. No tenía cómo porque primero justo coincidió la segunda entrevista con que ella tenía un viaje largo y no podía, iba a estar completamente desconectada de internet. Luego regresó el viaje y le dio COVID. Entonces no iba a recibir a nadie. Yo dije, no, ¿qué hacemos? Entonces ahí lo que les decía, Nicole con su experiencia dice, vamos a mirar un plan B. Y finalmente, adicional a trabajar con el equipo, que fue genial, y además hace parte de lo que es Elvia. Elvia, en vez de querer salir, ella quiere es que salga el equipo que está detrás, la red que está detrás, que salgan los productos, que no salga ella. Entonces, es muy ella y eso al final fue muy interesante, a pesar de que luego tuvimos la posibilidad de contar con algunas imágenes que obtuvimos. Otros retos, por ejemplo, relacionados con grabar multitudes. Nicole se reía porque ella me decía, hay que grabar imágenes donde haya multitudes. Y imagínense ustedes
centro de Bogotá con el celular, uno feliz, esperando a qué horas le rapan el celular y se lo roban, ¿sí? Cosas como esas tan cotidianas y uno con algo de vergüenza para decirle a Nicole, Nicole, es que tú puedes hacer eso en Italia, en donde vives, yo no lo puedo hacer. Entonces ella pues también me contaba cómo otras científicas tenían unos retos también muy grandes. Por ejemplo, algunas científicas no les habían dado permiso en algunas regiones en otros países para entrar a ciertos lugares por ser mujeres. Entonces, igual como yo tenía ese reto de enfrentar el tema de la seguridad o de la inseguridad en Bogotá, y así cada una, ¿no? Entonces son retos que cada una vive y que hay que solventarlos de alguna manera, y que es importante tenerlos en cuenta en el proceso, porque aunque uno tenga unas entregas, porque eso no se puede tampoco dilatar, si no, nunca se termina el proceso, sí las debe tener uno en cuenta para que el proceso al final salga bien. Y una cosa importante que creo que de alguna manera Mónica también mencionaba, que creo que es fundamental, es que uno construye una historia, pero no necesariamente esta historia es la que se cuenta al final, porque uno construye una historia, uno ya la tiene en la cabeza, pero de pronto tú ves la imagen que tomaste, el video que tomaste, y el video te lleva por otro lado. Esto es tan bueno, salió tan bien, que es mejor por este lado, o al contrario, esto no nos sirve, tenemos entonces que conseguir. En mi caso, por ejemplo, Nicole hacía mucho énfasis en conseguir imágenes de adolescentes embarazadas, porque uno de los ámbitos que Elvia Vargas ha trabajado es la prevención del embarazo adolescente. Los elementos, los determinantes que tienen que ver con la prevención del embarazo adolescente. Entonces, ella hacía mucho énfasis en eso y yo tenía varios problemas con eso. Como científica, yo decía, yo no puedo grabar a nadie sin pedirle el consentimiento. Y eso es muy diferente en un comunicador o en alguien que esté familiarizado con comunicaciones, porque Nicole me decía, uno tiene que ser arriesgado cuando uno trabaja grabando, y uno como científico tiene otro paradigma. Uno dice, yo no me puedo acercar a nadie y grabarlo sin pedirle el consentimiento. Eso para mí fue durísimo, por ejemplo. Otra cosa era, no conseguía, en parte porque, no sé si conozcan, ha descendido el embarazo en jóvenes, aunque ha aumentado en menores de 14 años. Entonces, aunque yo estaba tratando de conseguir jóvenes, no necesariamente adolescentes de 14, 13 o 12 años, que es el grupo que más ha aumentado y que generalmente está en otras zonas específicas, digamos, no necesariamente en el ámbito donde yo me podía mover, no conseguía tampoco esas imágenes. Entonces ahí hubo que hacer variaciones, y también me tocó, que esto es otro reto, explicar a quien dirige el proyecto, que esto nos puede pasar a todas, en ese caso explicarle a Nicole, mira, esto es un ámbito, pero Elvia no se centró únicamente en el embarazo adolescente, ella tiene una cantidad de investigación sobre sexualidad de otros temas. Entonces, si solamente tocamos el embarazo adolescente, estamos dando una visión muy limitada de lo que ella investigó. Entonces, también cuando conversamos eso con Nicole, pudimos entender que esas imágenes no eran tan importantes porque era otro el camino. Entonces, son múltiples retos y hay Nicole tiene los videos, los documentos, las estructuras que nosotros en un futuro quisiéramos compartir con ustedes, porque esa es la idea de Nicole, que se pueda multiplicar el trabajo y cada vez más personas puedan hacer sus propios videos de las científicas que consideren o de sí mismas. Gracias, Ángela. Tenemos una pregunta de Luisa me gustaría saber el tiempo de preparación general de los videos. Bueno, yo sé Mónica, que ¿tú te acuerdas cuánto dura todo el proceso de formación? Que fue básicamente todo ese proceso. Exacto, es que no fue tan metódico, o sea, para nuestra parte científica necesitaríamos tener como, mira, nos formamos por este tiempo y de ahí cuando estuvimos listos empezamos, no. Realmente nosotros sí fuimos empezando un proceso como de entrenamiento en la construcción, por lo menos de las preguntas, en ir creando la historia, cuando ya tuvimos confirmada la científica, esos guiones, digamos que los enviamos previamente. Cada vez que nosotros pasábamos como un nivel, Nicole nos enviaba información como videos, otros ejemplos, digamos, de otras entrevistas para que nosotros fuéramos como cogiéndole el hilo a lo que íbamos a empezar a hacer. Pero realmente esto fue muy dinámico, o sea, tan pronto ella nos empezó a decir, ya empezamos a crear el guión, ya empezamos a concretar a la científica para ir haciendo las preguntas. Entonces no es como que primero tienes un curso y cuando estás lista empiezas, sino que empiezas.
cuando tienes el material. Y ya arrancas porque pues de ahí fue que nosotros empezamos a aprender a tanto hacer las preguntas, qué funcionaba, qué no funcionaba, pero pues realmente tú partes de un guión. Y para empezar a hacer el guión, pues tienes un acompañamiento como unas clases, un video donde Nicole te da unas pautas para empezar a trabajar en el guión y en el contenido ya de las tomas y qué vas haciendo, digamos, en esta pregunta, qué toma podrías estar pensando hacer. Entonces ahí tú ya te vas imaginando algo, pero cuando te vas a la realidad, pues no, muchas veces no aplicaba. Pero pues la formación es casi que al tiempo. O sea, esto no es como primero una cosa y luego la otra. Sí, así es. Y yo creo que lo hace muy bien porque probablemente si da toda la formación al inicio, uno entiende la finalidad de muchas cosas inicialmente, solo después. Por ejemplo, saber que la primera entrevista casi que es una entrevista para tener un acercamiento a la científica, pero que hay necesidad de otras entrevistas, pero ella inicialmente no nos dio toda esa información, porque probablemente además si nos la da toda, nos sentimos agobiadas de que íbamos a hacer mejor dicho, si nos dice todo lo que íbamos a hacer, probablemente me hubieran dicho gracias, no lo pasamos, no lo vamos a hacer. Entonces, luego nos dimos cuenta, nos sorprendimos del resultado porque realmente el esfuerzo valió la pena. Entonces, en tiempo, tanto como dice Mónica, empieza la formación, empezamos haciendo. O sea, se va escuchando, se va leyendo los documentos y se va haciendo. Y eso, no sé, Mónica, yo no lo tengo ya muy claro en mi cabeza, fueron como 6 meses, tal vez, durante todo el Sí, proceso. sí, nosotros empezamos desde la propuesta, si no estoy mal, nosotros empezamos como en mayo y yo terminé por lo menos en la parte de la creación del video, de las entrevistas y demás y de la edición como en octubre. A septiembre, octubre era la meta y era muy retadora, de hecho. Sí, yo creo que algo que la gente no tiene en cuenta es eso cuando va a hacer esto y que es algo que también queremos resaltar mucho si realmente se quieren lanzar en este proyecto, es que tienen que estar comprometidas, o sea, y que es algo que toma tiempo y que va a tomar más tiempo del que creen y que toma recursos también, que hay que, o sea, no es tan sencillo como voy a coger mi celular y voy a salir a entrevistar a esta persona y ya. Entonces también pues muy importante que ustedes lo tengan en cuenta si quieren participar en esto, pues eh, pues de comprometerse, ¿no? De pensar que es un proyecto, pero pues que es un proyecto que al final deja un producto muy bonito y que es un producto que pues espera, o sea, que ya queda, digamos, para la humanidad. Eh, creo que Yo una podría persona, contestar, qué pena con el ruido si lo escuchan que hay atrás un ruido, pero yo podría contestar la pregunta que hace Andrea sobre cómo contar una historia si solamente se tiene contacto virtual, porque fue justamente mi caso. O sea, yo jamás me reuní con Elvia presencialmente. Y lo que dice Mónica, es decir, además de que tú tienes una estructura de un guión y pides material a la científica, en mi caso inclusive Nicole decía que las fotografías no son muy buenas cuando se va a hacer un video porque tienen que ser utilizadas muy bien, porque un video lleno de fotografías, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces tienen que ser utilizadas solo en momentos muy particulares y casi siempre las fotografías dan idea del pasado, que ese era uno de los retos nuestros. Uno de los retos, cómo hacer interesante algo si estamos hablando del pasado, no estamos hablando de la científica en el presente, hoy ya, ¿cierto? Lo que está haciendo hoy en su laboratorio, ¿cierto? Como era el caso de Mónica. Entonces ahí vienen todas estas videos de apoyo que te cuentan la historia, que realmente los videos de apoyo es lo importante porque es donde tú estás contando esa historia que quieres contar, de por qué eso que investiga esa científica es tan importante y por qué tiene sentido estudiarlo y más que los logros o los títulos o las medallas. Entonces, eso es lo que se quiere captar, por lo menos en este programa, es esa esencia, ¿no? Sí, agregando algo, Ángela, a lo que tú estás mencionando, pienso que este ha sido un espacio para también nutrir y validar el liderazgo femenino y todas las cualidades que tiene, porque pues no nos centramos únicamente en los logros, sino pues en todas las bondades que tienen, y es la creatividad, la tenacidad, la intuición, la sabiduría, y eso pues es netamente destacable en cualquier mujer, en cualquier científica y en cualquier emprendedora. Entonces pienso que esto es un espacio muy valioso y también es una historia que va muy en coherencia con un propósito, porque todas tienen, por lo menos en el caso
pues de nosotras, todos tienen un impacto social. Entonces, es llevar como estas historias a que tienen un propósito mayor y ese impacto también que generan desde una experiencia vivida y pues también desde distintos roles, porque ahí también vemos que pues el liderazgo femenino también involucra tener otros roles, no solamente como mujer, sino también como científica y también como emprendedora, pues en mi caso. Entonces es tener esa sensibilidad, o sea, este es el momento de nutrirlos, a destacar otros aspectos muy importantes. Bueno, Y pues es muy enriquecedor la diversidad cultural. A mí me impresionó mucho, al final del programa nos reunimos nuevamente y conocimos a las otras científicas que estaban haciendo otros videos de otras partes del mundo, que no sé Laura si ya lo comentamos, que eran países muy diferentes al nuestro, y ver la riqueza y ver la diversidad de videos. Realmente yo las invito a que vean todos los videos, porque no solamente de esta serie, sino de las otras series que se han hecho, de los otros pues, momentos del programa, porque todos valen la pena. Y cuando nos reunimos y vimos lo que habíamos construido, inclusive Mónica y yo, que somos del mismo país, ¿cierto? Y los resultados son tan diferentes, eso es muy enriquecedor, porque es impresionante lo que mencionaba ahora Mónica, y es impresionante primero el conocimiento que tienen nuestras científicas, ¿sí? La riqueza de conocimiento y adicionalmente a eso la riqueza cultural, cómo se ve en los videos, tan diferentes las escenas, tan diferentes los escenarios. Entonces eso es muy valioso. sí, y yo creo que eso también lo aprendí del estudio de ustedes, Ángela, de esa falta de diversidad también en las historias de mujeres científicas en el momento y de pronto también por la importancia de que nosotras como colombianas, ¿no? También contemos las historias de nuestras científicas, porque obviamente la mayoría del material que existe pues es en inglés, es de americanas, de europeas, entonces pues también muy importante pues esa labor que están haciendo y que hicieron y que pues ahorita compartir este conocimiento. Ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieren decir algo para terminar. Y yo quería mostrar los videos al final, pero realmente no voy a poder alcanzar. Pero entonces voy a compartirlos en las descripciones del video. El video lo vamos a subir a YouTube para que pues, las personas que no nos pudieran acompañar lo puedan ver y puedan aprender un poco también de su experiencia. Y pues obviamente, como decía Ángela, estos son solo 2 videos de muchos videos de OWSD Visions, entonces pues una invitación también a que vean los otros videos, a que conozcan también esas otras realidades en otros países con otras, digamos a veces otras limitaciones, ¿no? Y otras condiciones. Y pues como les decía, las invitamos a que si les interesa tener su propio proyecto, estarían interesados en conocer más, en aprender más a fondo, pues que nos manden un mensaje a la www.colombia@gmail.com y nos muestran su interés y pues estaremos en contacto para digamos, una segunda sesión. No sé si quieren terminar con una frase. Sí, lo que dice Laura, la idea es que si hay un buen grupo interesado, pues contarles en detalle, ya no como este abrebocas, sino en detalle los aspectos técnicos que Nicole utiliza, por supuesto respetando siempre su autoría, para compartirlos si a alguien más le sirven, y eso requeriría seguramente más de una sesión para poderlos compartir y armar no sé si llamarlo taller, módulos, en fin, donde pudiéramos compartir esos talleres, pero vale la pena si realmente hay un grupo interesado en el proceso. Sí, bueno, yo les diría que el, el que les contemos pues qué cosas salieron mal es con la intención de animarlas a que si nosotros con Ángela lo logramos, cualquiera puede. O sea, es muy bonito también explorar otras herramientas, digamos que para contar historias o para llevarlo también a nuestro trabajo. Créanme que este proceso creativo también abre opciones para poder trabajar en otras cosas o tener dinámicas por lo menos distintas. Entonces, sí, es una muy buena propuesta que tenemos y es la de poderles entregar también el conocimiento que Nicole nos dio.
Y bueno, si esta es la oportunidad, anímense, es muy, muy bonito. Bueno, Sí, yo diría lo mismo, diría que vale la pena que quienes estén interesados conozcan estas herramientas que ya Nicola ha creado, vean los videos y seguramente también eso les va a dar muchas ideas adicionales. Vayan pensando en qué científica les encantaría poder tener como protagonista de su próximo video o su producción, o pues no necesariamente de pronto pienso que algunas hagan videos, sino otro tipo de material. En este caso fue un video y fue el proceso para hacer videos. Y yo, digamos, también pienso que es importante identificar aquellas cosas que faltan, como Laura decía, en la investigación que hicimos, que además veo que aquí está Rosa Pardo, que hizo parte de esa investigación en la Red Colombiana de Mujeres Científicas, donde identificamos no solamente la falta de diversidad, sino la falta en todos los sentidos, no solamente cultural. Por ejemplo, nos faltan muchos videos de mujeres científicas que estén en condición de discapacidad o diversidad funcional, como se menciona hoy. Necesitamos mucho más videos de científicas de ciertas zonas del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa información también les puede servir para, si no todavía están dudando como qué historia contar, podrían a través de ver esa información de la investigación, tener una idea y decir, bueno, me gustaría entonces esto porque de esto no hay nada, ¿cierto? Y sería interesante contar sobre esos aspectos que faltan en particular. Y nada, que se animen y que nosotros estamos muy entusiasmadas para contarles más sobre las herramientas del programa. muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias, Mónica, por este espacio y por compartir con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Como siempre, pues acá muy contentos de aportar un poquito nuestro granito de arena a visibilizar a las mujeres científicas y a sacarnos adelante las unas a las otras. Entonces, pues, si no hacen parte de la WSD, las invitamos a registrarse, es gratis. Compartimos cositas como estas, entonces, una invitación abierta también. Buen día para todos, que estén muy bien. Gracias.